de comenzar con nuestro segmento. Y para eso vamos a platicar con el doctor Josué Avendaño, especialista en geriatría, para conocer cuáles son los cuidados que debemos de tener con los adultos mayores. Qué gusto poder saludarle, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación de los investigadores médicos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Y realmente es un gusto para mí el poder participar en este tipo de actividades. Muy amable. Queremos preguntarle algo muy importante porque al momento de hablar de la tercera edad, ¿significa esto perder salud? ¿Qué nos puede decir? Muchas veces hay creencias, incluso de que cuando el adulto mayor llega a cierta edad va siendo como un niño, o bien enfermar es sinónimo de envejecer. Pero realmente cuando hablamos de envejecimiento es solamente ciertas pérdidas de funcionalidad, de capacidades o lentitud muchas veces en procesamientos, por ejemplo a nivel cerebral, pero hay que realmente definir dónde estamos en esa frontera cuando el paciente envejece y cuando el paciente enferma. Por supuesto, muchísimas gracias. ¿Y qué significa entonces envejecer? Pero desde ese punto de vista fisiológico para el ser humano, ¿y cuáles son entonces esos cambios corporales que se presentan en el primer proceso de envejecimiento, doctor? Conforme nosotros avanzamos en edad, hablamos de que hay un envejecimiento cronológico, es decir, los años que van pasando, hay un envejecimiento fisiológico, que son los cambios que son propios en cada organismo. Todos envejecemos de diferente manera, por lo tanto el hombre, la mujer envejece de diferente manera, incluso dentro del mismo organismo hay sistemas que envejecen de diferente manera. Y por otra parte hablamos del envejecimiento funcional, que es cuando se van perdiendo muchas de las capacidades hasta el punto de llegar a perder autonomía o volverse dependiente de alguien o que vaya a necesitar atenciones muy específicas. Envejece el cerebro, por ejemplo, las personas lo que más se quejan es de los olvidos, pero envejece también nuestro sistema muscular, que es el que va causando ese declive en la funcionalidad. Muchísimas gracias. Ahora, doctor, queremos saber cuáles son esas enfermedades que con más frecuencia afectan al adulto mayor. Cuando hablamos de patologías en el adulto mayor, hablamos de enfermedades que son de alta frecuencia. Hablamos de comorbilidades, es decir, muchas veces la asociación de procesos agudos que van alternando con procesos crónicos y eso va variando mucho la sintomatología. Y otro punto importante en el adulto mayor, hablamos de síndromes geriátricos. Cuando hablamos de una enfermedad, decimos que se caracteriza por ciertos signos y síntomas, pero cuando hablamos de un síndrome, son inespecíficos. Muchas veces son distantes a un órgano afectado o puede ser que se esté alterando otra función que vaya a ser diferente. Entonces los síndromes geriátricos es parte fundamental que nosotros, por eso dentro de la medicina del adulto mayor manejamos lo que es el abordaje integral, porque tenemos que ver todo este tipo de patologías. Bueno, así que a cuidar muy bien a nuestros abuelitos allá en casa para evitar que tengan estas enfermedades, que padezcan de estas enfermedades. Doctor, ahora queremos saber cuál es esa vulnerabilidad del paciente geriátrico en relación a las enfermedades que aquejan en la actualidad, como por ejemplo el COVID-19 y actualmente también la viruela del mono. De por sí, el adulto mayor tiene ciertos factores que lo hacen más vulnerable. Incluso hay un proceso que le llamamos inmunosenescencia, que es cuando viene disminuyendo el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Si hablamos en el niño antes de los 2 años, aún no ha madurado su sistema inmunológico. Pero cuando hablamos de un adulto mayor, conforme avanza la edad, ese sistema va perdiendo la habilidad de reconocer incluso los cuerpos extraños y a veces empieza a atacar las mismas células de nuestro organismo. Entonces, ese es un factor que lo hace vulnerable. Y otro lado es que el adulto mayor, dentro de una gran clasificación, hablamos de que hay un grupo de personas frágiles. Y el adulto mayor frágil es aquel que tiene una labilidad que en cualquier momento se va a ver afectado por cualquier situación. Entonces, si hablamos como enfermedades como el COVID o la viruela del mono, que son las que comúnmente están afectando, el adulto mayor va a ser de la población que está mucho más expuesta y que definitivamente es un campo
para que se manifiesten mucho más este tipo de procesos por la misma inmunosenescencia o bien baja de la defensa en el adulto mayor. Y como siempre lo decimos en el programa, es mejor prevenir que lamentar. Ahora queremos preguntarle y que nos diga usted, doctor, cuáles son esas medidas de prevención que nos pueden ayudar y que nos pueden evitar esos padecimientos en el adulto mayor, tanto como las enfermedades que nos aquejan en la actualidad, que ya hemos mencionado, como las propias de esta etapa de la vida. Bueno, en general debemos de adoptar ciertos cambios en nuestro estilo de vida. Lamentablemente a veces se empiezan a realizar ya en edades avanzadas, ya cuando estamos 60, 65 años, pero nosotros debemos de pensar ya a partir de los 35, 40 años en cambiar ese estilo de vida. Y dentro de las medidas, definitivamente la nutrición es clave. Cuánto se consume proteínas, cuánto consumimos de aminoácidos, de minerales. En sí, la nutrición es la parte fundamental y nosotros le llamamos que es el pilar. Luego el estilo de vida, alejarnos de muchos de los factores, el tabaquismo, alcoholismo, depende muchas veces incluso de factores de tipo ambiental. El sedentarismo es, pero bien característico conforme pasan los años, dejamos de hacer actividad y eso nos hace presas fáciles de cualquier circunstancia o patología. Y de esa manera es como nosotros tenemos que mejorar ese estilo de vida, cambiar ciertos patrones que traíamos. Recordemos que nosotros somos arquitectos de nuestro propio envejecimiento, entonces debemos de planificar cómo va a ser esa vejez. Si queremos una vejez saludable, activa, realmente debemos de pensar en cambios ya mucho más tempranos. Quisiera que nos dijera si es recomendable el uso de micronutrientes, minerales, aminoácidos y polifenoles en el adulto mayor. Doctor, ¿qué opinión le merece? Cuando hablamos de la nutrición del adulto mayor, es importante los dos puntos. Cuando hablamos de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasa, fibra, cuánto líquido se consume, que lamentablemente el adulto mayor hay tendencia a no hacerlo, pero también importante micronutrientes. Cuando hablamos de las proteínas, se tienen que desdoblar hacia aminoácidos. Pero ¿qué sucede? Si no se está comiendo proteína, no hay aminoácidos. Similar pasa con cualquiera de los minerales que no se están aportando en la dieta. Si hablamos de los polifenoles, es otro proceso igual. Son metabolitos vegetales que nos ayudan en un proceso de oxidación. Cuando nosotros envejecemos, se van oxidando nuestras células. Entonces necesitamos antioxidantes. Y los polifenoles es característico, no solamente como efecto antioxidante, sino también antiinflamatorio, protege la salud cardiovascular. En general, ayuda a que ese envejecimiento no sea tan acelerado y va a mejorar esa calidad de envejecimiento. Por lo tanto, es importantísimo el consumo de micronutrientes, aminoácidos y polifenoles. Y para finalizar, doctor, ¿qué recomendación nos daría con relación a los suplementos y los adultos mayores? Sí, cuando hablamos de envejecer, a veces lo miramos muy lejos, pero nos damos cuenta que el cuerpo va cambiando y todos vamos para ese momento. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a prepararnos? Nuestro organismo tiene una reserva que le llamamos reserva fisiológica, pero hay quienes nos gastamos más rápido la reserva, hay quienes llegan a mayor edad conservando esta reserva. Entonces, mantener esta calidad de reserva funcional va a depender de lo que mencionamos: una adecuada nutrición, una adecuada actividad física constante. Definitivamente en el adulto mayor tiene que ser supervisada. No vamos a poner a una persona de edad a hacer ejercicios sin antes tener una evaluación previa. Hablamos de los factores como la gimnasia mental. Importantísimo. Esa estimulación neuronal va a hacer que se active un sistema que tenemos, que es plasticidad neuronal, que es activar muchas conexiones neuronales. Pero es bien importante el apoyo familiar. Hay estudios donde se ha visto que la nutrición, la actividad física, mejorar factores que son predisponentes, pero si no hay una adecuada integración familiar, si no hay una adecuada actividad social, el adulto mayor se va aislando.
El aislarle significa que empieza a tener mayor vulnerabilidad, empieza él solito a marginarse, a autodesvalorizarse. Entonces, la sociabilidad es importante. Las familias deben de estar unidas. A veces, lamentablemente, ante un proceso patológico, las familias se dispersan. Nadie quiere tomar la responsabilidad del cuidado del adulto mayor. Todos tenemos que ser parte importante de integrar ese abordaje integral en el adulto mayor. Muchísimas gracias por todas esas respuestas, por su tiempo y por brindarnos esas recomendaciones tan oportunas. Esperamos contar con su participación en una próxima, doctor. Cuídese. Es un gran gusto y realmente hay otro punto importante, que es la suplementación. Yo les pregunto a las familias, mire, ¿qué come su papá? ¿Qué come su mamá? Y me doy cuenta de la deficiencia de nutrientes. Hay una malnutrición en el adulto mayor. Incluso me dice, él solo quiere cenar café con pan, que es lo clásico. Pero ¿dónde están las proteínas? Entonces, sí es importantísimo el suplementarlo, el contar con algo que les ayude a ese aporte. Ya hablábamos de aminoácidos, de minerales esenciales. Y por lo tanto, sí soy partidario de que hay que suplementar al adulto mayor, máxime si hay deficiencias carenciales en cuanto a la nutrición. Es momento de un corte. Al regresar estaremos hablando de la medicina biomolecular de la tercera edad y la convalescencia, así que quédese con nosotros. Quédese con nosotros, tenemos mucha información después de estos consejos de salud porque estaremos hablando acerca de la medicina biomolecular, los beneficios en la tercera edad y en el periodo de convalescencia. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Laboratorios Farmalat reafirma su compromiso de llevar a usted productos de la más alta calidad, renovando la certificación del informe 32, obteniendo 100 puntos, garantizando así la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos elaborados por la corporación. En Laboratorios Farmalat estamos orgullosos de contar con esta certificación y poder llevar hasta usted un legado en salud. Laboratorios Farmalat, liderazgo de calidad. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad.